¿qué tal? Soy Guadalupe Santa Cruz, bienvenidos a este Hablemos de. En esta ocasión tenemos la presencia como invitado especial de don Álvaro Gil Robles y Gil Delgado, quien es especialista en temas de derechos humanos internacionales y al cual le agradezco muchísimo la generosidad de su tiempo. ¿Cómo se encuentra? Además viene procedente de España, llegando. Sí, vengo de España, pero me encuentro muy bien porque Morelia, que ya conocía de otras visitas, es una ciudad deliciosa. ¿Cómo lo tratamos? ¿Bien? Muy bien. Y ayer he tenido oportunidad de recorrer otra vez algunos lugares comunes que ya conocía, unas calles tan bonitas, monumentos fantásticos como la Basílica de Morelia, la Catedral de Morelia. No, la Catedral y la Basílica de la Virgen de Guadalupe, sí, que es una maravilla, es una belleza, de barroco. Sí. Estilo churrigueresco. Una maravilla, una maravilla. Y bueno, volviendo a mis recuerdos de antes de Morelia, y cuando uno recupera esos recuerdos se encuentra muy bien. Qué bueno. Pues bienvenido. Usted viene acá para participar en este Congreso de Derechos Humanos que hay en Morelia, en el cual participan prácticamente todas las y los presidentes de las comisiones de derechos humanos del país. Y su tema, su conferencia es Los retos de una cultura de paz en un mundo en conflicto. ¿Nos quisiera platicar de qué va a tratar su conferencia o de qué trata? Mire, la intervención que yo voy a tener en este congreso para la inauguración del mismo, mi idea es hacer una pequeña reflexión sobre el momento tan difícil que vivimos en el mundo, porque muchos de los valores, de los principios que creíamos que ya habíamos conquistado para siempre, ¿no?, frente a ideologías y a movimientos pues xenófobos, racistas, antidemocráticos, todo lo que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial y antes a la Primera, pues parece como que están como en un nuevo proceso de resurgir, de volver con viejos discursos, viejas exclusiones del pensamiento de otros, de la identidad de otros, etcétera, ¿no? Estamos en un momento difícil, no digo que malo, difícil para la defensa de esos valores que nos han unido a todos los demócratas en el mundo, que esencialmente es defender lo que uno cree, respetando lo que los demás también creen, sin utilizar la fuerza ni la violencia en ese debate, en esa discusión, en lo que yo llamo buscar un poquito la verdad del otro. Porque piense usted que vencer no es convencer. Claro. Yo puedo vencer si tengo más fuerza que otro. La habré vencido, la habré humillado, la habré ganado, pero no la habré convencido. Y tarde o temprano, sus sucesores o él mismo volverán a generar los mismos problemas. Por lo tanto, la idea es, a través de la paz, que es un espacio de entendimiento de todos, buscar esa coincidencia, los objetivos comunes en los que todos podemos estar de acuerdo, respetando nuestras diferencias en otros aspectos, pero en lo esencial todos de acuerdo. Y uno de los elementos esenciales es respetar la dignidad humana de la persona. Me da igual que sea esa persona alguien privado de libertad, que sea una persona emigrante, que sea una persona pobre, que sea una persona rica. Personas, seres humanos. Y eso es un elemento esencial. Si no compartimos eso, si lo que pretendemos es la filosofía de la diferencia, la filosofía de separar al otro por su raza, su religión, sus convicciones, y negarle un espacio común, entonces no estamos haciendo una sociedad en paz. Estamos haciendo una sociedad que se rige por las reglas de la violencia. Puede ser armada o puede ser ideológica, puede ser social, puede ser económica, hay mucha violencia. Claro. Bueno, es un poco, perdónme que me haya extendido un poco. No, al contrario. Pero esa es la idea sobre la que yo quería reflexionar un poco cuando abramos este congreso, y que los demás, si están de acuerdo, pues reflexionemos todos juntos. Claro. Desde su experiencia, su forma de ver las cosas, ¿es posible lograr la paz en situaciones, en territorios de conflicto como México? Mire, la paz es un bien muy escaso.
desgraciadamente, prácticamente en todo el mundo. Prácticamente en todo el mundo, miremos por continentes, mire usted el continente africano, por ejemplo, las confrontaciones, las guerras civiles, los asesinatos masivos de unas tribus por otros, etcétera. Siempre hay ahí un componente de violencia. Vamos en Asia, y en Asia también encontramos posiciones como estas. Vamos a Europa, que era, digamos, la sede que hemos sufrido mucho de una violencia terrible, de guerras porque nosotros en Europa hemos sido capaces de crear muchas situaciones de conflicto y luego pagar las consecuencias. Hemos provocado la Segunda Guerra Mundial y digo hemos porque no hay que decir este es el culpable, hemos globalmente tenemos que sacar las consecuencias y las lecciones. Pero parece que no, ahí está la guerra de Ucrania en este momento. En la actualidad, claro. Está la guerra de Ucrania. Parece que no hemos aprendido nada. Da la impresión que no hemos aprendido o que nos hemos obsesionado en negar el espacio vital de los otros y respetar el espacio vital de los otros. Hemos ganado, bueno, pues queremos que eso sea absoluto y no hay espacio para otro. Sería otro debate porque yo creo que parte de las raíces de lo que pasa en la guerra de Ucrania vienen de más atrás, de confrontaciones internas nuestras. Y en América Latina ocurre un poco lo mismo. También hay muchas diferencias sociales, hay muchas dificultades de entendimiento y eso genera, cuando hay tanta diferencia, genera necesariamente movimientos de confrontación. Claro. Ahora, ¿eso quiere decir que hay que sacar un mensaje negativo? No. Mire, yo he estado he formado parte del que llamaba Comité de Escogencia en Colombia para ejecutar los acuerdos entre las FARC y el gobierno en busca de la paz. Okay. Y fuimos 3 internacionales y 2 colombianos los designados para crear todo el entramado de la justicia transicional en Colombia. La justicia especial para la paz, la búsqueda de desaparecidos, etcétera. Bueno, lo hicimos, está en marcha desde hace años ya y es una esperanza. Okay. Luego, no quiere decir que no haya espacio para la paz, hay que quererla, hay que trabajar por ella. Okay. Nada cae del cielo. Okay. Y eso significa que unos y otros tienen que ceder algo para encontrar un bien común que es esa paz. Pero cuidado, no solamente la paz como tal, la paz y la justicia. Porque también las víctimas de la violencia tienen derecho a encontrar, a recibir un mensaje de justicia y de reconocimiento. Y ahí sentamos las bases para que no se repitan las cosas. Por supuesto. Sin justicia social no hay paz. No, si negamos las bases, si negamos lo otro, no puede haber paz. Claro. Habrá siempre una herida abierta. Claro. Yo lo he vivido como comisario europeo de derechos humanos, por ejemplo, en la guerra de Chechenia, una guerra civil interna de una sublevación, un territorio de la Rusia federal, de la Federación de Rusia, con muchos ingredientes, digamos, también de fanatismo religioso, porque era crear el gran califato del Cáucaso por parte de los que venían de elementos yihadistas, muchos elementos. Bueno, pues mi trabajo era intentar que terminase aquella guerra entre el ejército federal ruso y los rebeldes chechenos, pero no terminase solamente por el aplastamiento de los rebeldes, sino al mismo tiempo por un cierto reconocimiento de la identidad de aquel pueblo y buscar los desaparecidos, por ejemplo, que era un elemento absolutamente esencial. Y solamente sobre ese espacio, buscar los desaparecidos, ya parece que hemos sentado como que somos capaces de cerrar un capítulo. Habremos perdido a mi padre, a mi madre, a mi hermano. Si nunca me los devuelven y me dicen dónde están, tendré siempre una herida abierta. Claro. El tema de los desaparecidos, claro. Si me dicen, mire, ha sido un horror, pero aquí está, podemos decirle dónde puede usted rendir el último homenaje a sus familiares. Parece, no habrá desaparecido el dolor, pero habremos sentado las bases de poder vivir un futuro
más tranquilo, ¿no? Qué importante lo que nos está diciendo. En México, usted como experto, supongo que tiene conocimiento que ha habido intentos con supuestas estrategias, entre comillas, para lograr la paz, pero que han fallado, y algunos dicen, han fallado porque solamente se han enfocado en combatir a los delincuentes. ¿Usted tiene conocimiento de estas estrategias? ¿Ha escuchado? ¿Qué considera que ha fallado? Bueno, no soy un experto de lo que pasa en México y sería realmente muy atrevido si me permitiese hacer un análisis de una realidad que no vivo directamente y que seguro que tiene muchos matices y muchas, digamos, vertientes para verlo, ¿no? En el caso mexicano yo creo que estamos enfrentando un fenómeno distinto. No estamos enfrentando un problema de divergencia política, no estamos enfrentando un movimiento de sublevación que lo que quiere es derrocar a un ocupante y conseguir la libertad de su tierra, o un movimiento de ideología A contra ideología B. Estamos hablando de una violencia que viene, aparte de la que pueda venir de las propias cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hacia los ciudadanos por mal funcionamiento del sistema. Estamos hablando de una violencia que viene de la mano de una acción criminal, de unos intereses puramente económicos, que es obtener el mayor beneficio posible sin tener en cuenta el mal que se produce a los destinatarios de ese tráfico de drogas, sean mujeres, sean niños, sean lo que sea, el destrozo en una sociedad, el daño que se produce a esa sociedad. Ahí es una acción puramente criminal, no hay intereses políticos. La organización criminal intentará infiltrar el aparato político para funcionar mejor. Claro. Pero su objetivo no es cambiar el político, su objetivo es dominar el sistema para obtener el mayor beneficio político. Es una acción puramente mafiosa, criminal. ¿Quién paga todo eso? El pueblo. El pueblo, que es siempre el más débil de la situación y que muchas veces se vuelve la vista hacia esos grupos mafiosos porque le dan aparentemente lo que no obtienen de la sociedad y del sistema. Del gobierno, claro. Ahí está. Entonces, en esos casos hay que hacer un enorme esfuerzo para que el sistema democrático le ofrezca a esos ciudadanos lo que en justicia les corresponde, sin necesidad de que vayan a buscarlo, ni en profetas religiosos, ni en criminales que están actuando en el fondo contra ellos también. Entonces ahí está la falla estructural. Las autoridades no le dan a la sociedad sus requerimientos y lo buscan en grupos. Obviamente, si usted vive en una sociedad en la cual hay personas que disfrutan de un bienestar económico enorme, porque tienen acceso a fuentes de ganancia económica muy altas, dominan una estructura económica y social, y al lado tiene usted otros que no tienen acceso prácticamente a nada, lo mínimo vital, y aún así, ¿qué cree usted que va a producirse? Claro. Tiene que producirse, claro, tiene que producirse un enfrentamiento, o por lo menos, si no hay espíritu de enfrentamiento, ¿quién me va a dar el dinero para que mi hijo vaya a la escuela? Que coma. Mi hijo pueda ir tratado médicamente en un hospital con dignidad, o mi hijo que tiene problemas vitales y necesita una silla de ruedas, ¿me lo da la sociedad? No. ¿Me lo da el capo mafioso a condición de que yo trabaje para él? Claro. Pues mi hijo pasa por encima de todo. Por supuesto, claro. Si usted hace esa filosofía, es una filosofía perversa. Entonces la obligación de quienes están al frente del gobierno de un país, sea el que sea, claro, sea el que sea, es evitar eso. Por supuesto. Eso se llama justicia social. En su opinión, ¿qué debe de incluir una estrategia para alcanzar la paz? Me platicaba que ya participó en estos temas en Colombia. ¿Qué debe de incluir? Porque algunos dicen la recuperación de espacios, el empleo, la justicia social, todos estos, está complejo. Todo esto. Es un conjunto. Una cosa va con la otra. Es decir, yo necesito paz moral. Para tener paz moral necesito que me hagan justicia.
porque si me han tratado de la manera que fuera, o tengo víctimas en mi familia, etcétera, yo quiero que reconozcan que era una víctima y que fue injusto el tratamiento, y por lo tanto tenga un resarcimiento moral y sincero económico del daño que he sufrido. Pero eso es un aspecto. El segundo es decir, bueno, ¿y en qué sociedad vivo? Yo lo que no quiero es que esto se vuelva a repetir, que los que no tienen nada realmente no tengan otro camino que utilizar la violencia o ser manejados por los violentos para poder seguir viviendo dignamente. Por lo tanto, la segunda parte es, vamos a construir una sociedad en la cual esas enormes diferencias económicas no sean trincheras que nos separan. ¿Quién puede hacer eso? El que tiene el poder. Tiene que hacerlo quien haya sido elegido por el pueblo. Para eso están las elecciones. No para perpetuar la diferencia, para ahondar la trinchera. Al contrario, para cerrar la trinchera y buscar el entendimiento. ¿Que eso exige que los ricos riquísimos sean un poco menos ricos? Pues sí, claro, obviamente. Claro. Obviamente. Pero conseguiremos una sociedad más en paz, más justa, en los cuales mis hijos puedan tener acceso a la educación, a la cultura, a formar parte el día de mañana de la gobernabilidad del país, económica, social, política. Empleos dignos. Claro, eso significa que yo sea un verdadero ciudadano. Claro. No un ciudadano de tercera. Con todos mis derechos garantizados. Claro, en lo que lo único que interesa es tú trabajas y lo demás haremos nosotros. Claro. No. Eso no vale. Yo soy ciudadano pleno. Es un estado ideal y se pudiera alcanzar. No es ideal, no es ideal. Es una cuestión de convencimiento y de lucha de la clase política concienciada, en la cual renuncia a la fuerza material, a la violencia, para luchar con el convencimiento de las ideas. Mire, en Europa, que no es tampoco una cosa ideal, ni muchísimo menos, hemos vivido durante siglos prácticamente en la esclavitud de las clases trabajadoras, de los campesinos, hasta que vino la Revolución Francesa, que cambió las cosas, y una evolución posterior. Y hoy en día los estados sociales, en Alemania, en España, Francia, tienen mucho cuidado de que haya una justicia social, de que haya una seguridad social, de que todo uno tenga acceso a la cultura, a la educación. Los ricos irán a escuelas más fácilmente de élite, pero mi hijo tendrá acceso a la escuela, al instituto, a la universidad pública, pero tendrá acceso a eso, ¿no? Tendrá futuro. Eso es una realidad hoy en día y es un efecto de paz. Claro. Efecto de paz. O sea, que hay un camino. Okay. Lo que pasa es que hay que trabajarlo. Que hay que comprometerse con ese futuro. Claro. Y muchos jóvenes piensan, y yo le digo muchas veces, miren, lo más importante no es que usted piense cuál va a ser su beneficio económico, porque muchos jóvenes de hoy piensan, mi único objetivo, a mí no me importa la vida política, solamente quiero ganar dinero, el máximo dinero, tener un interés social bueno, tener un teléfono, 2 teléfonos, una novia, 3 novias, lo que haga falta, todo material. No. Eso usted no significará nada si no ha construido una sociedad en la que usted y sus hijos y su futuro esté garantizado. Claro. Empecemos por ahí y sigamos con lo otro, que es legítimo, pero hagámoslo bien. Ya casi para concluir, leía un artículo de usted donde decía que ningún ombudsperson es querido o apreciado por los gobernantes, por los funcionarios. Son incómodos, resultan incómodos. Mire, un ombudsman, un defensor del pueblo, un presidente de comisión de derechos humanos, que tenga una excelente relación y se ha escuchado maravillosamente con aquellos con los que tiene que estar vigilando y controlando, es que algo va mal. Porque en mi experiencia de muchos años es que el gobernante al que te diriges para decirle, mira, en tu casa, que es tu ministerio o tu gobernación o lo que fuere, hay algo que no marcha bien. Está pasando esto con la policía, con los hospitales, con los colegios, etc.
No le gusta, a ningún político le gusta que le digan eso. Lo que quiere es que diga que todo está estupendamente bien. Pero tu trabajo es decirle lo que no va bien. Y lo que es importante, lo que yo siempre he mantenido, que no solamente hace falta denunciar los excesos, los errores, sino ofrecerle al político también una salida, una alternativa. Porque si queremos resolver los conflictos, tenemos que intentar convencer al que los tiene que resolver o trabajar para resolverlos, que se una a tu proyecto de resolverlos. No que te rechace sin más. Como dice aquel, abre el paraguas, pasa la tormenta, lo vuelve a cerrar y todo igual. No. Se trata de denunciar, pero al mismo tiempo abrir un espacio para trabajar juntos, para cambiar la cosa. Claro. Eso es lo que quiere el ciudadano. Claro, soluciones. Claro, lo demás es muy bonito, una denuncia, un titular de periódico, una primera conversación en la televisión y después no ha cambiado nada. El político abre el paraguas, pasa el chaparrón, lo cierra y todo sigue. Hace falta darle la mano y decirle vamos a trabajar. Y también decir a la ciudadanía, tienes que apoyar a las instituciones de derechos humanos. Porque el responsable político tiene que sentir que detrás de esto no hay un capricho, hay una realidad que hay que cambiar. Y que lo que le está diciendo el presidente de la comisión es nada más que es un portavoz, es un mensajero de lo que está pasando. Que no se lo ha inventado, no es un capricho, es una realidad. Que es el defensor del pueblo. Claro, pero el pueblo tiene que apoyar a ese defensor. Y los medios de comunicación, que es importantísimo el trabajo que ustedes hacen, tienen que apoyar a ese defensor en lo que dice. Apoyarlo en el momento y en el seguimiento después de si las cosas han cambiado o no de verdad. Finalmente, en Estados Unidos no existen las comisiones de derechos humanos, según ellos, porque tienen un nivel democrático en el cual no son necesarios porque todos los días se observan y se respetan los derechos humanos. ¿Sería el estado ideal a alcanzar, a lograr que no existieran las comisiones porque todos los ciudadanos respetáramos los derechos humanos? ¿Cuál es su opinión? Bueno, su pregunta llega en un momento muy difícil para los Estados Unidos. Sí. Los Estados Unidos han sido un país, digamos, un gran colaborador en la defensa de antiguos valores democráticos, sobre todo también con Europa y con el mundo. Al final, la guerra mundial, la lucha contra el nazismo, contra el fascismo, pues Estados Unidos ha sido, hay que reconocerlo, y pusieron muchas vidas encima en esta batalla, ha sido un gran defensor de valores democráticos. Desgraciadamente, hoy estamos viendo que las cosas han cambiado en Estados Unidos. Ya no hay el mismo espíritu, al contrario, ha llegado de la mano de la nueva presidencia un espíritu de rechazo, de compartir una filosofía de la violencia como instrumento para conseguir objetivos políticos que no son democráticos. Objetivos políticos que es la negación de la verdad del otro, la persecución del otro, cerrar universidades, si es posible, donde haya un pensamiento libre y crítico. Todo lo que ha sido la filosofía de los Estados Unidos, donde las universidades han formado una élite intelectual libre, abierta, crítica. Ahora no. Ahora, si usted no está de acuerdo, le quito la subvención, le hundo, etcétera. El periodista que no está de acuerdo no le dejo entrar a hacer mi trabajo. Aquí le denigro, le ataco al adversario también. Es decir, comportamientos no precisamente democráticos, comportamientos que incluso llegan a atacar al Poder Judicial. Muy inquietante, una filosofía política muy inquietante que hasta ahora solo habíamos visto en sistemas políticos como la Federación de Rusia. Por eso a lo mejor se llevan tan bien, comparten una filosofía de la violencia y de la fiesta, puede ser moral, salvando todas las distancias, pero ahí hay un fondo común. Claro. De entender la vida política. Una ideología en común tienen. Con la violencia, o sea, de la palabra, de los hechos, como un elemento para conseguir. Si no me das esto, te invado y me quedo con Groenlandia. Si no haces esto, te quito el canal de Panamá.
es negar el diálogo, es negar la diplomacia, es negar el entendimiento, es decir, soy el más fuerte, impongo. Es un momento muy difícil Estados Unidos. Yo lo vemos con la inmigración, lo vemos con el trato a México, lo vemos con la ruptura de los acuerdos económicos Canadá, México, en fin, todo eso es un momento también de confusión, hoy aquí, mañana allá, etc. Vamos a dar un poquito de tiempo a las cosas, pero hay que estar muy atentos, porque la filosofía de estos 4 años no va a ser una filosofía precisamente coincidente con la defensa de los valores de la democracia. Ni de los derechos humanos, obviamente. Ni de los derechos humanos. Es decir, tenemos un momento difícil, hay que estar atentos, pero mire usted, mi experiencia es que en el mundo global en el que vivimos hoy, nadie es todopoderoso para hacer lo que quiere. Tarde o temprano, el propio pueblo americano ya ha empezado las universidades a decir no, hasta aquí hemos llegado, basta. Los americanos aman mucho su libertad también y cuando esa libertad es atacada, pues seguro que van a surgir movimientos de resistencia. Vamos a observar este fenómeno, pero es un mal momento. Claro. Eso hay que reconocerlo y tenemos que estar todos en el mundo preparados para defender nuestros valores, nuestros principios, no por la fuerza, sino por nuestros argumentos y por nuestra confianza en que no nos podrán doblar el brazo, pero no nos van a convencer. Y ahora sí, finalmente, ¿están en riesgo las garantías individuales, los derechos humanos en América Latina, partiendo de México hacia abajo, Venezuela, Cuba, Argentina? Usted mismo lo está diciendo. Usted mismo lo está diciendo. Sí. Cuando vemos posiciones de gobernantes, cuidado. Por eso es importante lo antes dicho de que todos somos responsables. Cuando un presidente llega a Argentina, llega por las elecciones. Claro, claro. Cuando un presidente Trump llega al poder, llega por las elecciones. Luego, Es lo que el pueblo elige. Algo falla en los electores que están dispuestos a votar una motosierra que destruya las libertades, o un señor que dice que va a cargarse el sistema democrático. Por lo tanto, es esencial que trabajemos con la sociedad que luego va a ejercer sus derechos democráticos para que no se equivoque. Claro. O para que no canalice su frustración. Me da igual que sea Argentina, que sea Estados Unidos, sea el que donde fuere, que no lo canalice votando un disparate. Sí. Para decir, yo lo que hago es, le doy una patada al jarrón. Pues mire, no. Porque esa patada que da usted al sistema democrático, al final usted es víctima también de eso. Claro, por supuesto. ¿Cómo podemos luchar de eso? Pues trabajando en la escuela, transmitiendo los valores en la escuela, formando ciudadanos desde la escuela, a través de los medios de comunicación. Todos tenemos una parte de responsabilidad. Dirá usted, este es un señor predicador. Pues no es predicador, son muchos años de trabajar con la patología y saber que nadie nos va a regalar nada. O lo hacemos entre todos o esto no funcionará. Claro. Pues yo le agradezco muchísimo que nos haya compartido su sabiduría, su conocimiento, su experiencia. Nos deja grandes lecciones y sobre todo para que toda nuestra audiencia reflexione sobre lo que hemos platicado este día. Muchísimas gracias. Pero yo le agradezco a usted, pero este es un gran país con un gran pueblo donde sí que sabe lo que es la democracia y ha demostrado en la vida que ha luchado por ella. Por lo tanto, yo tengo mucha confianza, de verdad, y gracias por poder hablar con usted. Gracias. Le agradecemos a usted también el favor de su atención. Hasta la próxima. Gracias.